Ya. Buenas noches. Esta es la entrega final para la materia de Fundamentos de Bases de Datos en el Politécnico Gran Colombiano. Estamos en nuestro equipo de trabajo: Jessica Tatiana Carrillo Fuentes, Yasmin Puentes Gómez, Anderson Camilo Pomares y David Fernando Forero González. Para este trabajo vamos a abordar un planteamiento del problema en donde tenemos que hacer el análisis de un taller mecánico en donde se tienen que cumplir unas condiciones bien particulares. Tenemos que registrar al cliente y el auto de cada servicio. Desde el cliente tenemos que registrar cédula, nombres, apellidos, teléfono y dirección, que vendrían siendo los atributos como tal del cliente. Del auto se registra la placa, el modelo, el color, la fecha y la hora del ingreso. A cada uno de los servicios se le deben asignar un empleado y el empleado a cargo del servicio registrará los repuestos con su referencia, descripción, marca y precio, al igual que las horas empleadas en el servicio. Lo que nosotros hicimos para abordar el trabajo fue hacer uso de la herramienta MySQL Workbench para hacer la construcción completa tanto del modelo conceptual como el diagrama que podemos ver a continuación. Esta fue la primera entrega que nosotros realizamos a la materia de fundamentos de base de datos, en donde lo que hicimos fue crear las tablas de manera visual. Nos pareció muchísimo más sencillo crear las tablas de esta manera para poder revisar las llaves foráneas que tenían y los atributos que veíamos en cada una de las tablas. Entonces, para este caso nosotros tenemos la tabla cliente, la tabla repuesto, la tabla carro, la tabla factura, la tabla servicio, el mecánico asignado y una tabla para mecánico también, cada una de ellas con sus atributos correspondientes. Para el segundo punto es la generación como tal del script para pues, poder generar la tabla, el conjunto de tablas. Lo que nosotros hicimos realmente fue hacer uso de las funciones que ya tiene el MySQL Workbench, que realmente es bastante didáctico, y encontramos que con esta opción nosotros podríamos de esta manera muy sencilla crear, vamos a ponerle trabajo final. Vamos a poder encontrar que tenemos acá el documento exportado y se va a ver de la siguiente manera. Vamos a generar el script en donde vamos a tener directamente la creación de las tablas, ¿sí? En dado caso que no exista la tabla, va a ir a crear en nuestro proyecto que se llama Automotriz Taller, la tabla cliente con los atributos de la siguiente manera: un ID de cliente, que no puede ser null, va a ser un de tipo int porque es la cédula, un campo nombre, que es un varchar de 45 campos que tampoco puede ser null. Lo mismo pasa con apellido, dirección y teléfono. De esta manera vamos a crear la tabla cliente en dado caso que no esté creada. De la misma manera vamos a crear la tabla mecánico, la tabla repuesto, la tabla servicio, la tabla carro y la tabla mecánico asignado. Nosotros hay dos formas de hacer: podemos guardar el archivo directamente en nuestro computador para que nosotros podamos hacer uso de él en el futuro, o lo que podemos hacer es copiar la información que aquí se presenta para poder traerla directamente al, eh, al editor que tiene disponible MySQL Workbench. Este es el editor. Aquí copié simplemente la información que traíamos, que se me generó cuando creamos el script. Como podemos ver al lado izquierdo, nosotros ya empezamos a tener lo que teníamos de una manera muy visual, empezamos a tener ordenado en información. Entonces tenemos las tablas de nuestro proyecto Taller Automotriz, tenemos las columnas, ¿sí? De cada una de las entidades. Entonces tenemos la entidad carro con los atributos ID carro, modelo, color, hora de ingreso, fecha de ingreso, ID cliente, cédula, para que sea una llave foránea, y tenemos también todos los datos asociados a las tablas cliente, mecánico, repuesto, servicio y servicio mecánico. Entonces, en este momento, acá lo que vamos a pasar a hacer es a crear rápidamente lo que se llama
un proceso automatizado. Entonces, estos procesos automatizados lo que nos van a permitir es crear una serie de registros de una manera automatizada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer uso, de hecho se llaman procedimientos almacenados, para ser más exactos, y esos procedimientos almacenados se crean haciendo uso de una función que ya trae el mismo Workbench, que nos mejora, pues digamos, la experiencia para los que no somos expertos en los temas de programación. Entonces, dándole clic derecho en el crear procedimiento almacenado, vamos a poder empezar a construir los almacenamientos que nosotros queremos automatizar. Entonces, para nuestro caso, lo que nosotros hicimos, y simplemente pues para el video y de manera ilustrativa, vamos a mostrar los primeros que nosotros realizamos con el fin de poder revisar el procedimiento que se hizo. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento que vamos a llamar crear cliente, en donde le vamos a poner los atributos, el tipo del atributo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la cédula del cliente va a ser un valor entero. Lo mismo pasa con el nombre. Lo que lo diferencia es el tipo de campo, que va a ser un campo de texto, un varchar. Entonces vamos a tener nombre, apellido, dirección y teléfono dentro del procedimiento almacenado de crear el cliente. ¿Qué vamos a tener cuando inicie la función? Vamos a decir que vamos a insertar dentro de la tabla cliente los siguientes campos: el cliente, la cédula, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. Aquí también es necesario poner los valores que va a tomar. Si lo quiero hacer de manera manual, yo podría insertar aquí los valores, pero acá le estoy diciendo que lo que me va a retornar son estos mismos valores aquí escritos. Entonces no hay necesidad de poner los valores puntuales. En el momento en que yo quiera hacer el llamado de la función, lo que tengo que hacer es utilizar la funcionalidad call, pero entonces vamos a hacerlo directamente para que lo podamos ver. Cliente. Ajá. Vamos a llamar a crear cliente. Entonces vamos a mirar crear cliente. ¿Qué necesito que me llegue? Necesito que me llegue 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Entonces el primer parámetro que me tiene que llegar es un int, entonces que es el de la cédula. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El segundo parámetro que me tiene que llegar es el nombre, es un varchar, entonces el nombre va a ser Sebastián, ¿sí? El tercer valor que voy a tener es apellido, el siguiente es dirección, y el siguiente valor es un teléfono. Entonces vamos a poner un teléfono que es de tipo int. Entonces vamos a, aquí nos falta un parámetro. Entonces cuando yo le dé aquí en el botón ejecutar, aquí abajito me va a decir que comenzó a recorrer el query o a crear la inserción de la fila y que se creó la fila. Me envió un warning, pero pues realmente es meramente informativo diciéndome que los valores de teléfono, tal vez el int que le puse es de 10 espacios y aquí se lo puse de 12, entonces seguramente me está diciendo que ese valor está fuera del rango. ¿Cómo yo reviso que efectivamente esta función sí me haya quedado bien? Lo que vamos a hacer es seleccionar de cliente absolutamente todos los valores, con el fin de que de poder ver que el campo quedó ingresado. Como podemos ver, este fue el registro que acaba de incluir Sebastián Cantor, con la calle que acabamos de ver y el teléfono que también acabamos de incluir. ¿Esto qué me va a permitir? Que yo pueda ir llenando cada que necesito cada una de las tablas que voy necesitando. En dado caso que me tocara crear, ingresar un nuevo carro, pues voy a utilizar la funcionalidad de crear carro.
Si tengo que crear un nuevo mecánico, porque llegó un nuevo mecánico a mi taller, tendré que utilizar la funcionalidad crear mecánico, al igual que la funcionalidad crear repuesto. Entonces lo que nosotros aquí estamos haciendo es poder consultar y recorrer la tabla, ¿sí? Mediante comando, para poder ir organizando los clientes nuevos que me vayan llegando al taller automotriz. Al final del ejercicio lo que tenemos que hacer es crear el tipo de la facturación. Pues para crear la facturación lo que nosotros vamos a hacer es poder llamar de esta manera como creamos los procedimientos, un procedimiento en donde nos llame cada una de las variables que necesito que se me muestren en la factura, y pues con eso puedo dar por terminado el proceso de creación y modificación de las tablas. Entonces, les agradecemos mucho la participación en este video. La idea que teníamos era que fuera mucho más informativo y cómo creamos o cómo llegamos al resultado final de nuestro proyecto de fundamentos de bases de datos. Seguramente llenar una tabla con muchísimos datos no era el objetivo del ejercicio, sino más poder ir al fondo y encontrar el sentido. Entonces, pues, esto es lo que nosotros realizamos en el trabajo. Nuevamente les agradecemos por su asistencia y por su comprensión, y muy buenas noches.